Cuando yo me preparaba esta mañana para venir para acá hoy, el Señor me habló y me dijo que hoy Él iba a activar uno de los dones del Espíritu Santo que se llama palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento es una capacidad sobrenatural que Dios da por medio de su Espíritu Santo a personas en un momento dado con la intención de que revele una información precisa para una situación específica, para una persona específica. Si usted tiene el don y Dios se lo ha dado, usted no tiene que preocuparse porque cuando la palabra llega, llega. Amén. Y usted simplemente la recibe. Y con la sabiduría usted sabe qué hacer con esa palabra. Y se los digo porque si Dios lo dijo es porque Él lo va a hacer. De alguna forma, hoy Él va a activar la palabra de conocimiento en esta casa. Porque llegan momentos en la vida en que una persona necesita escuchar una palabra precisa para una situación precisa. ¿Alguna vez a usted le ha pasado algo así? Muy bien. Bueno. En diciembre 17 de 1924, diciembre 17 de 1924, un submarino recibió un ataque y comenzó a hundirse. Habían 47 marineros en ese submarino. Esto es de la historia, esto es de verdad historia. Y ellos procedieron, mientras el submarino se hundía, a refugiarse en un cuarto del submarino donde todavía había como una burbuja de aire. De inmediato, y en medio de la desesperación, sin poder tener una ventana ni ningún tipo de instrumento para mirar lo que estaba pasando fuera, solamente sabían que el submarino se iba hundiendo, ellos comenzaron a enviar un mensaje en clave Morse. Para los que no saben lo que es la clave Morse, es uno de sistema primitivo de comunicación que suena y hay personas que son entrenadas para entender y decodificar eso y traer un mensaje. Esos 47 marineros mandaban el mismo mensaje todo el tiempo. Y el mensaje era una pregunta que ellos hacían una y otra vez. Y la pregunta era: ¿habrá alguna esperanza? Ellos estaban en una situación que no podían solucionar, se escapaba de sus manos, casi no podían respirar y estaban confinados en un espacio tan pequeño. Y para empeorar las cosas, no podían ver si venía alguna ayuda. La persona que operaba el equipo de teletipo solamente hacía la misma pregunta una y otra vez: ¿habrá alguna esperanza? En el día de hoy vamos a hablar bajo el título: ¿habrá alguna esperanza? Y es que llegan momentos para una persona, para una familia, para una ciudad, para una nación, donde uno podría hacerse esa misma pregunta. Porque todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor parece que no tiene solución o ha ido más allá de lo que yo o cualquier ser humano pueda hacer. Después de la pandemia eso ha pasado mucho. Pero hoy nos hacemos la pregunta porque mucha gente que está escuchando este mensaje y muchas personas que están aquí quizás se han preguntado en alguna ocasión o lo están haciendo ahora: ¿habrá alguna esperanza
para mi familia. ¿Habrá alguna esperanza? ¿Me casaré yo algún día? ¿Habrá alguna esperanza para este matrimonio? Para esta enfermedad. ¿Habrá alguna esperanza y podré pagar esta gran deuda? ¿Habrá alguna esperanza? ¿Alguna vez me podré sentir amado o amada? En algún momento todo el mundo o se ha hecho o se hará esa pregunta. Y es una pregunta que llega en medio de situaciones que se escapa a todas nuestras capacidades. En la Biblia hay una historia similar en la que el pueblo de Dios se hizo la misma pregunta. Y Dios quiere que nosotros miremos esta historia a la luz de esa pregunta en el día de hoy que alguien pueda estar haciendo. Y yo me pregunto, mirando que antes habían cosas de las que se hablaban que eran como un tabú y ahora se promueven, yo me pregunto y le pregunto al Señor, ¿habrá alguna esperanza para esta nación? ¿Habrá alguna esperanza para la iglesia? La historia de la que hablo, usted la va a encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 37, y es una historia que, si usted lee su Biblia, es una historia muy conocida. La gente la conoce como la historia del Valle de los Huesos Secos. Ezequiel capítulo 37, voy a leer los versos del 1 al 14. Dice, el Señor puso su mano sobre mí. Eso es Ezequiel hablando. Y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Dice la palabra en el verso 2 que esos huesos estaban secos. Y para que usted entienda este pasaje en su contexto, Ezequiel fue un hombre con el don profético que vivió en la época en que el pueblo de Israel estaba gobernado por Babilonia. Por muchos años Dios le había advertido a su pueblo que dejaran la idolatría, que dejaran de poner a personas, a cosas o a pensamientos como la fuente de su salvación y de su seguridad. Eso es la idolatría. Y el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida, pero comenzó a relacionarse con otras culturas, con otros pueblos que eran idólatras o paganos. Y Dios le dijo y le advirtió que no se juntaran con ellos porque eran personas idólatras, pero el pueblo no hizo caso y comenzó a meter la idolatría. Y en esa misma época vinieron varios profetas, entre ellos el profeta Jeremías, que Dios usó para advertirle una y otra vez al pueblo de Israel: abandonen su práctica idólatra. Traducido al día de hoy, abandonen la costumbre de ustedes de imitar las cosas de este mundo. Abandonen la idolatría al dinero, a la fama, al poder. Jeremías y los profetas hablaban entonces, y es como siguieran hablando todavía en el día de hoy. Y ocurrió que, a pesar de tantas advertencias de parte de Dios, el pueblo no hizo caso, y Dios le profetizó que si no hacían caso, vendría un gobernante de otra nación, destruiría su nación y los mandaría al exilio a todos ellos. Y así ocurrió con el rey Nabucodonosor.
Y en medio de estar no solamente esparcidos porque no estaban juntos, Dios hace una comparación con la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel y la compara con un valle lleno de huesos que están secos, diciéndole al pueblo: así mismo está la condición espiritual de ustedes. Y tenemos que saber que cada vez que nosotros estamos en una situación difícil y Dios habla, Él lo hace porque eres un Dios de amor y de misericordia. Dice el verso 3, luego me preguntó, eso es Ezequiel en una conversación con Dios: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? ¿Podrán vivir estos huesos? Como dice otra versión. Dice el verso 11, luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Así era la situación del pueblo de Dios. Y así posiblemente está la situación de la iglesia en el mundo entero. Mucha gente regada, pero parecemos huesos secos porque no tenemos ningún impacto aparente en el lugar donde estamos colocados, ni como iglesia, ni como individuos. Muchos de nosotros quizás esté pasando por situaciones donde se pregunta: ¿habrá alguna esperanza? El profeta está hablándole a un pueblo que había perdido toda esperanza, porque se presentó una situación de desesperación, de desunión, de sequedad, de derrota. Y en medio de todo eso el pueblo dice: hemos perdido toda esperanza. Verso 4 de Ezequiel 37. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención. Atención. Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculo y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar un esqueletos enteros. El profeta estaba haciendo la bocina de parte de Dios para decirle al pueblo. Ellos decían: hemos sido separados de Dios y también hemos sido separados unos de otros. No hay cosa que traiga mayor desgracia espiritual a una familia que cuando está desunida. De hecho, Jesús dijo que una ciudad dividida no se mantendrá, sino que será destruida. Y si hay algo que esté ocurriendo en tu casa o a tu alrededor, probablemente tenga que ver precisamente con eso, con la desunión. Y la desunión, la separación, viene como consecuencia del pecado. La Biblia habla de muchos pecados, pero el pecado del que yo creo que más la Biblia habla es del pecado de idolatría. Y como hemos dicho antes, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, que no es otra cosa más que separación espiritual de Dios. Cuando nos separamos de Dios, cuando una rama se separa del árbol, ¿qué le pasa? Se muere, se seca. Así mismo nos pasa a nosotros
cuando nosotros nos separamos de Dios. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo. Estaban todos separados. ¿Producto de qué? Producto del pecado. Los huesos estaban secos, lo cual indica que era una situación que llevaba ya mucho tiempo. ¿Cuántos de ustedes están en alguna situación que no es reciente, sino que lleva mucho tiempo? ¿Cuántos de ustedes sienten que han estado dando vueltas sobre lo mismo una y otra vez y vuelven, intentan algo y luego se destruye? ¿Habrá alguien aquí que le haya pasado eso? Esta palabra dice que a ellos le estaba pasando eso y los huesos no estaban secos, estaban muy secos, lo cual dice que era una situación que venía de mucho tiempo y ellos habían perdido toda esperanza. Luego en el verso 10 dice: así que yo anuncié el mensaje que él me ordenó. Perdón, voy a leer el verso 9. Luego me dijo: hijo de hombre, verso 8. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia este mensaje profético a los vientos. Anuncia y di lo siguiente: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que puedan volver a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me lo ordenó. Entró aliento a los cuerpos, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie como un gran ejército. Aparte de que Dios le dijo que el pueblo estaba como un valle de huesos secos, Dios los había llamado a ellos un ejército, pero un ejército derrotado, un ejército que no podía pelear. Así estaban ellos. Dice el verso 11: luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. ¿Alguna vez tú has pensado que tú estás acabado? ¿O que algo en tu vida está acabado? Lo intentaste todo, oraste, ayunaste, le pediste a Dios, pero nada pasó. Hay matrimonios que están muertos. Hay familias que están muertas. Están juntos físicamente, pero hace tiempo que se han separado. Y en el verso 3, en medio de todo eso, Dios le preguntó al profeta y te pregunta a ti en el día de hoy: ¿podrán estos huesos volver a vivir? ¿Podrán? Ellos estaban así porque estaban en cautiverio por el pecado de idolatría. De hecho, cuando el profeta está hablando en este momento, estaba anunciando de manera más específica lo que Dios le había dicho al pueblo anteriormente, en el verso anterior, en el capítulo anterior, el 36, en los versos 25 y 27. Oigan lo que Dios le dijo: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer todas mis ordenanzas.
Habrá alguien aquí que quisiera tener un espíritu nuevo dentro de sí. Habrá alguien aquí que tenga tanta sed como para rogarle al Señor: lléname de nuevo, dame vida, dale vida a mi matrimonio, dale vida a mi familia, dale vida a mis hijos, dale vida a todo lo que tú has puesto en tus manos. Habrá alguien aquí que tenga ese tipo de sed. Los ídolos producen separación espiritual porque nos alejan día a día de Dios. Y cuando una persona se aleja de Dios, vive de sus opiniones. Yo pienso, a mí me parece, es increíble ver cómo personas caen en una situación, se desesperan, buscan ayuda de Dios, Dios le abre una puerta, una ventana, y luego vuelven y caen en lo mismo. ¿Conoce usted a alguien así? Aunque sea un vecino. Y de lo que estoy hablando es que, al igual que como pasaba antes, el pueblo caía en pecado, Dios se apartaba, ellos clamaban y Dios venía en su ayuda. Así mismo pasa con nosotros. Pero cuando Dios nos ayuda, entonces volvemos a: yo opino, yo pienso, a mí me parece. Porque cuando yo opino, entra en cualquier situación, entonces Dios se aparta. Porque lo que Dios quiere contigo y conmigo, con su iglesia y con la nación, es que para tomar decisiones nosotros le preguntemos al que verdaderamente sabe: Señor, ¿qué tú opinas sobre este asunto? Pero volvemos a entrar en nuestra propia opinión. Dios se aparta. Dice esta palabra que era un valle de huesos secos. Un valle es un lugar bien bajo. Estás generalmente en un lugar bajo comparado con las montañas que están a su alrededor. No solo ellos estaban derrotados, sino que estaban en el lugar más bajo de su existencia. Y en medio de todo eso es que Dios le pregunta a Ezequiel: en medio de lo que sea que represente huesos secos para ti ahora, en este momento, Dios te pregunta a ti: ¿podrán vivir estos huesos? Una cosa es cuando una persona está agonizando y todavía está con un respirador y le están poniendo medicamento y la gente está orando y orando y orando, y aun cuando expira y muere. Yo he estado en esa situación y es un ser amado. Uno siente la esperanza de que algo pueda pasar, de que alguien pueda venir y tratar de resucitarlo, y tratan de darle masaje cardíaco, respiración boca a boca, y uno ve eso y como que no lo cree. Pero luego que pasa 1 hora, 2 horas y 3 horas y lo desconectan, la realidad comienza a sentarse en nosotros. Pero aún así, y yo lo he visto, hay personas que albergan la esperanza de que Dios pueda hacer un milagro y levantarlos de ahí. Amén. Marta y María, hermanas, perdieron la esperanza cuando Lázaro tenía 4 días y ya hedía. Pero aún así, el Señor vino, se paró delante de la tumba y le dijo: Lázaro, sal. Y él resucitó y salió. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera hay mal olor? ¿Qué pasa cuando el mal olor de nuestra desesperación, el mal olor del dolor, el mal olor de la angustia se va y lo que quedan son huesos secos? No hay nada que buscar y ni siquiera están juntos, están como piezas de un rompecabezas tiradas en una tumba grande, que es ese valle que él está describiendo. Porque para ponerle y llevarlo al nivel de colmo más grande,
no solamente no tienen músculos ni tendones, ya ni siquiera hieden. Y el fémur de un esqueleto está a distancia de otro. Están todos vueltos a un desorden. Y hay situaciones que se parecen a eso. Hay matrimonios, hay situaciones financieras. Y en medio de eso, Dios preguntó a Ezequiel entonces, y te pregunta a ti ahora mismo: ¿podrán vivir estos huesos? ¿Se podrán resucitar? Y Ezequiel lo que le dice: oh Señor soberano, solamente tú sabes la respuesta. ¿Alguna vez te han preguntado algo y tú respondes: ni idea? Como dicen en algunos campos, vaya usted a saber. Ezequiel le dice: yo no tengo idea. Llega un momento que la familia o el matrimonio o la situación te preguntan: ¿y ahora qué hacemos? Y tú dices: ya esto ni siquiera hiede. Yo no tengo la más mínima idea de qué hacer. Alguien ha estado ahí en algún momento. Porque si a mí me preguntan ahora: pastor, ¿y qué tenemos que hacer para que la iglesia reviva? Mi respuesta va a ser: ni idea. No tengo idea. Porque tú me has mandado, entre otras cosas, a coger tu palabra de aquí del libro y a predicarla lo más clara y transparente posible. Tú me has mandado a mí y al equipo que trabaja ministrando a que compartamos la palabra para que la gente entienda, despierte y tome acción, pero sin embargo la gente sigue haciendo lo mismo. Tú nos has mandado a predicar la palabra y todavía hay gente aquí que critica, que murmura, que se va de la iglesia ofendido por una u otra razón, pensando que el mundo circula a través de ellos, alrededor de ellos. Ellos son el centro del universo, cuando Dios es el centro del universo. ¿Qué se puede hacer con alguien que escucha la palabra y critica y murmura? ¿Qué se puede hacer con padres que no se preocupan para que sus hijos estén en la iglesia recibiendo una buena enseñanza? Al contrario, le ponen trabas, no los llevan. Pero si van a una fiesta con unos amigos que supuestamente están en una casa cuando no están y se van para otro lugar, no tienen ningún tipo de problemas. Ustedes no tienen la más mínima idea de la cantidad de padres que vienen a nosotros, o de las situaciones de padres que piensan que sus hijos están en un lugar y están en otros, muchas veces haciendo mías. Abra sus ojos. Por Dios, abra sus ojos. Si usted se la pasa criticando todo el tiempo, pídale a Dios misericordia para que saque el veneno que está en su corazón. Porque todo el que critica, todo el que murmura, todo el que está rebelde es porque tiene un corazón herido, lleno de amargura, que tiene que ser sanado. Tu primer paso es reconocer eso y pedirle ayuda a Dios. De lo contrario, te vas a pudrir y te vas a secar. O te vas a seguir secando. Hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos? ¿Me casaré yo algún día? Pregunta una mujer. ¿Habrá algún hombre que me haga caso a mí? Tengo deudas hasta aquí. No tengo nada. Y Dios le pregunta: ¿tú crees que eso se pueda resolver? ¿Qué tú crees? La verdad,
al igual que Ezequiel, mi respuesta es ni idea. Porque hay situaciones que por lo menos hieden, pero esto ni siquiera hedía. Esto es imposible para mí. Humanamente no tengo la más mínima idea de lo que yo pueda hacer. Dice en el verso 4, entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. ¿Sabe qué significa la palabra soberano? Que no hay nadie por encima de él. Ni tu jefe, ni los supuestos poderosos de este mundo, nadie está por encima del Dios altísimo que es soberano. Esto dice el Señor soberano. Y luego dice, atención. ¿Y por qué el profeta tuvo que decir atención? Porque cuando él hablaba parecía que le hablaba a gente muerta. Porque hay personas que se predica la palabra, vienen con una necesidad, vienen a la iglesia, leen un mensaje, leen la Biblia, Dios les habla, pero están distraídos de lo que Dios está diciendo. ¿Cómo tú puedes pedir algo y luego distraerte? ¿Qué va a pasar cuando te lo entreguen? Yo les aseguro esto. Si usted ora, Dios le va a responder en menos de 48 horas. Pero usted tiene que estar atento. De por Dios. Y el profeta dijo, atención. Y no era una atención para aquel momento, es una atención para ahora, en este lugar. Dios le dice a alguien, pon mucha atención. Y luego dijo, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculo y los recubriré con piel. Pondré aliento y ustedes revivirán. Entonces sabrán que yo soy Dios. Entonces tú sabrás que tu dinero no es Dios. Tú sabrás que tu jefe no es Dios. Tú sabrás que los políticos no son Dios, que el presidente no es Dios, que Estados Unidos no es Dios, que ninguna nación es Dios, porque Dios solamente hay uno. Entonces, cuando no puedas hacer nada, tú sabrás que yo soy Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere que tú lo conozcas a Él como el soberano, que no hay nadie por encima de Él. Ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el sábado, ningún día. Dios sigue siendo Dios y Él es soberano. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros somos creyentes somos cristianos carnales. Somos personas que le pedimos al Dios que es espíritu y luego que le pedimos actuamos en la carne. Seguimos insultando, seguimos siendo orgullosos, no nos arrepentimos. A mí hay que cogerme así y yo le voy a demostrar a él, le voy a demostrar a ella quién soy yo. ¿Usted quiere demostrar quién es usted? Usted es un pecador, una pecadora.
que por misericordia Dios le ha dado el chance de ser llamado hijo o hija de Dios. Ellos, cuando Él le habla a los huesos, quiere decir algo, que aunque eran huesos secos, podían oír. Si hoy tú escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, como lo hizo el pueblo de Israel en Mará, que a pesar de todas las señales que Dios le había demostrado, simplemente porque tenían sed, porque estaban incómodos, tenían la garganta seca, pobrecitos, y Dios lo había sacado de Egipto con mano poderosa, abrió el mar rojo, mandó 10 plagas, y ahora ellos estaban incómodos con Dios simplemente porque tenían sed. Y endurecieron su corazón. Y por eso Dios te dice a ti, no a la persona a tu lado, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a la que está al frente, no a tu papá, no a tu cónyuge, no a tus padres, sino a ti. Dios te dice, si hoy tú escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si Él habló es porque podían escuchar. Amén. Habían escuchado la voz de la cultura de los pueblos que estaban a su alrededor, en vez de escuchar a Dios. Habrían creído que es más importante ponerme a la moda, sacarme una buena foto de selfie para colocarla en una red social, para mostrarle a la gente que yo quiero agradarle lo bien que yo estoy como hombre o como mujer. Y Dios hablándole. Tengo una crisis en mi casa. ¿Qué tú haces viendo series de televisión si en tu casa hay una crisis? ¿Acaso no te das cuenta? ¿Qué tú haces haciéndole coro a personas que se burlan de Dios? En el mundo hay dos tipos de personas. Todos somos pecadores. Pero hay un grupo que Jesús describió muy bien claro. Él dijo, yo no vine para los que se creen que son salvos. Yo vine para aquellos que saben que son pecadores y que necesitan arrepentirse. Hay un grupo de gente así en el mundo entero. En Baní, en San Cristóbal, en el barrio suyo, en el apartamento de arriba, en el vecino de al lado. Y Dios quiere que nosotros seamos luz y vayamos a esa gente, porque el propósito de Dios es buscar y salvar a lo que se había perdido. Pero hay personas que se burlan de Dios, que han conocido a Dios pero se han apartado, y Dios te dice, con esa gente ni siquiera te tomes un café. Lo dice la palabra, no lo estoy inventando yo. Y tú necesitas entender eso. Tú necesitas trazar una línea, una raya para distinguir quiénes son los perdidos y quiénes son los que están perdidos. Lo saben y no le importa. Dios te dice, no pierdas tu tiempo por ellos. Solamente ora, pero manténlos de lejos. Sin embargo, nosotros, hijos e hijas de Dios, vivimos haciendo comunión con ellos. Y le hacemos el coro. Estamos en una reunión con ellos, se burlan de Dios y nosotros no somos capaces de abrir nuestra boca para decirle, un momento, no hables de mi Dios así. O simplemente coger tu cartera e irte de ese lugar. El pueblo había escuchado a Babilonia, a la idolatría y todo, y Dios habla, y ellos haciéndole caso omiso a Dios. Y Dios dijo, ok, venga a Babilonia, lo voy a dejar que se sequen todos, para que sepan que yo soy Dios. Y cuando estaban secos, que habían perdido toda esperanza, entonces Dios habló. A veces solo escucharemos la palabra de Dios cuando estemos en situaciones imposibles de solucionar. Tristemente es así para mucha gente. Y Dios lo entiende. Pero como Dios te ama, por eso es que Él se cierra la llave muchas veces.
cuando él tenga sed y haya ahí donde todos sus amigos y le cierren la puerta y llame y no le respondan y no haya para ningún lugar que casar, que esté con la boca seca comiendo del polvo, él va a venir a mí. Y Dios te ama tanto que Él quiere que tú te acerques. Yo puedo entender un poco eso. ¿Quiénes están aquí por primera vez? Vamos a ver, para yo saber. Bienvenida, bienvenida. ¿Alguien de este lado? Bueno, solamente por ustedes que no me conocen, yo estoy casado con esa hermosura que está ahí, que estuvo aquí arriba. Tenemos 7 hijos y 4 nietos. Y yo hablo por mí. Yo vivo averiguando, ya yo lo sé, qué es lo que le gusta comer a cada uno de mis hijos, los casados que ya se fueron. Y siempre tiro por las redes. Tengo pollo. Aunque ustedes no lo crean, en mi casa comemos compota. No me juzguen, por favor. Yo lleno la nevera de compota. A mí siempre me han gustado la compota. Era que cuando mi mamá se la daba a mis hermanos más chiquitos, me dejaba solamente un fondito. Yo decía, cuando yo crezca. Y yo crecí. Y en mi casa siempre hay que comprar compota. Pero entonces ahora mis hijos se han cogido con comer compotas. Y entonces yo tiro en las redes fotos a una carne o a algo. ¿Y saben por qué yo hago eso? Porque yo quiero que ellos regresen. Porque si por mí fuera, aunque yo sé que ellos están mejor fuera, y ahí es que yo lo quiero, fuera. La vida es un balance, ¿cuántos lo saben? Yo tiro cosas para que ellos vengan a mi casa. ¿Cuántos se han casado y han pasado trabajo y han tenido que ir donde los viejos? Échame una ayudita ahí. ¿Cuánto le ha pasado eso? A ellos les pasa lo mismo. Yo oro por ellos para que les vaya bien, pero cuando no les va tan bien, me van a llamar. Y cuando me llaman, yo soy feliz. Eso mismo hace Dios con nosotros. Eso mismo Él hace contigo. No es porque nosotros tenemos un Dios que le gusta castigar a la gente, jamás en la vida. Él sabe que cuando tú estás seco, tú vas a volver a Él y Él se pone contento. Mira, Martín, cada vez que le hablan mal de su mujer o de su familia, se para como un gallito, pero ahora mismo la gallardía se le ha ido y Dios diciendo, se me va a acercar. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Martín, de lejito me miraba a él, todo el tiempo. Todo el tiempo me miraba de lejos. Pero Dios trajo bendición, situaciones a su vida que hicieron que él conociera a Dios. Amén. Y mírenlo ahí todos los domingos, porque Dios lo quiere a él. Dios te ama, Martín, eso es lo que pasa. Dios te ama. Y Dios le dijo, anuncia un mensaje profético. Yo le huyo mucho a esto de la palabra profética porque mucha gente han hecho doctrinas que no son bíblicas sobre esto, pero la realidad es que la profecía es un don de Dios. Amén. Y hay personas que Dios le da el don de profetizar, Dios le da información precisa. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios sabe que nosotros necesitamos. En el pasado Dios hablaba a través de hombres, pero en el día de hoy habla por medio de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra. Y la Biblia nos enseña que hay dones, el don de palabra de conocimiento es uno de ellos. Dios te da una información precisa para una situación precisa. Y fíjense que cuando Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre los huesos secos, Dios le estaba diciendo a él, yo quiero que tú des una palabra específica para esa situación. Cuando usted tiene una situación y viene a la iglesia, Dios da un mensaje que es genérico, pero ¿cuántos de ustedes se alegran cuando Dios le da un mensaje preciso que hable a tu situación? ¿Cuántos les encanta eso? Dios tiene eso para ti. Y es muy posible que en medio de una prédica Dios diga algo a través de mí o a través de la persona que esté predicando, que sea una profecía, un mensaje profético que hable directamente a tu vida. Es posible que eso pase. Por eso es, ¿cómo usted se llama? El que está al lado de Italia. Por eso, Aníbal, es que cuando tú vienes a la iglesia, tú tienes que poner atención.
Porque si tú pones atención, Dios te va a dar una palabra precisa para tu situación. Y Dios quiere hacer eso con todo el que está aquí en el día de hoy. ¿Cuántos quisieran una palabra precisa? ¿Cuántos han recibido ya una palabra precisa de parte de Dios en este momento? De eso se trata. En medio de la situación, Dios le dijo en el verso 5, esto dice el Señor, atención, pondré aliento y ustedes vivirán. ¿Qué se siente estar en medio de un valle de huesos secos, tener una situación que está muerta? ¿Qué se siente escuchar? Tranquilo, tú vivirás. ¿Cómo se siente eso? Pues Dios le dice a alguien, en medio de tu situación, por más imposible que tú veas, por más seca que tú la veas, el Señor te dice, no morirás, tú vivirás. Yo no sé, alguien como que no entendió. Dios te está diciendo, tú vas a vivir. Eso no va a morir. No sé cómo, pero tú vivirás. Dice el verso 7, así que yo anuncié el mensaje tal como Dios me lo dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo en todo el valle. Lo que describe la palabra es que todos esos huesos que estaban amontonados comenzaron a moverse. Y dice la palabra que comenzaron a encontrarse uno con otro. El fémur se encontró con la tibia y el peroné, el húmero con el cúbito y el radio. Si lo dije al revés, los doctores me perdonan, por favor. Las costillas se encontraron entonces con la espina dorsal porque estaban sueltas, y se encontraron también con la clavícula, y dice él que comenzó a escuchar ese traqueteo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios da una palabra, las cosas empiezan a cambiar. Ellos escucharon y algo va a comenzar a cambiar en tu vida a partir de hoy. Eso fue lo que Dios me dijo, que algo va a cambiar porque esta palabra ya fue declarada, y la palabra es, tú vivirás. Esa situación vivirá, no es para muerte. Y se oyó ese traqueteo y comenzaron, pero, ¿cuántos saben que siempre hay un pelo? ¿Cuántos saben que siempre hay un pero? Tenían esqueleto, músculo, tendones y tenían piel. Pero dice el verso 8, mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció huesos, pero aún no tenían aliento de vida. No tenían aliento de vida. ¿Cuántos se casaron recientemente o están a punto de casar? Recientemente, menos de 2 años. ¿Alguien? ¿Casado? Menos de 2 años. Veo 2 gente ya. ¿Quién más? Que ha ido que se van a casar. Bueno, a los que se van a casar, ellos me van a entender. Estamos casándonos y tenemos que armar la casa. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a comprar la nevera, y ahí se juntan y ven como 5 neveras, sacan cálculo y dice, deme esa. Y cuando compran la nevera se ponen contentos. ¿Cuántos se han puesto contentos por cosas así? Y así tú vas, compras nevera, compras la licuadora, compras la tostadora, ya está todo en la casa. Pero sabes una cosa, tú puedes tenerlo todo, pero si no está conectado a la corriente, no te sirve de nada. Una nevera que no esté conectada a la corriente es como no tener nada. Es tener un bulto ahí que ocupa un espacio, pero no hace lo que está supuesto a hacer porque no está conectada con la fuente de vida. Esto es lo que Dios le está diciendo. Profetízale a los huesos, y él lo hizo. Pero Dios le dice, y ahora todavía no tienen vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos 2 cosas. Necesitamos la palabra de Dios, pero necesitamos también la vida que solamente viene de tener, de operar bajo la presencia continua del Espíritu Santo. Cuando usted ore, no ore por una palabra. Ore por una palabra y ore para que Dios lo llene del Espíritu Santo. Por eso en el verso 9 Dios le dijo, luego me dijo, hijo de hombre, anuncia otro mensaje profético. O sea, otro mensaje preciso a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, para que no haya ninguna duda.
No fue un rey, no fue un presidente, no fue un pastor, no fue un sacerdote, fue el Señor soberano. Dijo, ven. ¿Qué dijo? Ven, porque si no está, tiene que venir. Ven, oh aliento. Ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Esa fue la palabra dada. La primera palabra es ven, una palabra para unir, una palabra para yo tener dirección de Dios, para que las cosas se vuelvan a recomponer. Pero eso no es suficiente. La próxima palabra en tu oración es: Señor, si tu Espíritu Santo no está conmigo, no voy. Yo necesito que tú mandes tu Espíritu Santo. Y sabes una cosa, dice ahí que de los cuatro vientos, ¿cómo dijo el Señor que son los vientos? Nadie sabe a dónde va, nadie sabe dónde viene. Así son las personas guiadas en el Espíritu. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que ya los huesos están unidos, pero cuando tú oras por aliento de vida, cuando tú oras para que el Espíritu Santo venga, tú no tienes que preocuparte de dónde va a venir, ni cómo va a venir, ni a través de quién va a venir, porque Dios se encarga de eso. Amén. Ese es su problema, no el tuyo. ¿Cuál es el aliento del que él habla? Lo dice en el verso 14. Pondré mi espíritu en ti. Volverá a la banda que suba, por favor. A los muchachos de la banda que por favor suban. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor. He hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. En este pasaje Dios dice 3 veces. Una en el verso 6. En el verso 6 dice, entonces sabrán que yo soy Dios. La otra lo dijo en el verso en el 6, en el 13 y en el 14 también lo volvió a repetir. Hay situaciones que se presentan que son difíciles, imposibles, son como huesos secos, porque Dios lo que le interesa es que tú sepas quién es el que manda. Tu trabajo no es el que manda. La amenaza de divorcio no manda. Tu falta de finanzas no manda. La enfermedad no manda. Quien manda es el soberano, que es Dios. Él es quien tiene control de tu vida, no las circunstancias. Y Él quiere que a partir de ahora tú comiences a caminar en el entendimiento de que el soberano tiene control de tu vida. Una palabra de Dios más el Espíritu Santo es lo que tú necesitas, es lo que necesitamos. Nuestra esperanza en medio de cualquier sequedad, más la oración, siempre, escucha bien y pon atención, tu esperanza más la oración siempre debe ser: Dios, lléname de tu Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo seremos cuerpos formados pero sin vida. Por eso es que hay muchas familias que no tienen vida. El Espíritu Santo se ha ido de los matrimonios. ¿Por qué? Porque hemos ofendido a Dios con nuestro pecado, pero en su misericordia Él nos ha enseñado que si tú confiesas tu pecado y te arrepientes, Él es fiel no solamente para perdonarte, sino para limpiarte de toda maldad. Él es fiel. Él es completamente fiel. Si hay algo que tú tienes que orar, es para que el Espíritu Santo te llene a ti y llene tu casa. En el día de ayer, después de la conferencia de mujeres, nos juntamos allá afuera en el café y yo le hice una pregunta a algunas 15, 20 mujeres que quedaban. Si Dios, Jesús, se para frente de ti y te dice hoy, pídeme lo que tú quieras, ¿qué tú le pedirías? Yo te hago esa pregunta a ti ahora. Si Jesús se para frente a ti o en oración te dice, estoy aquí, pídeme lo que tú quieras, como lo hizo con Salomón, una sola cosa, ¿qué tú le pedirías? ¿Le pedirías que te sane? Eso está bien. ¿Le pedirías que restaure tu negocio? Eso también está bien.
¿Le pedirías que restaure tu matrimonio? También está bien. ¿Le pedirías que haga volver a tu hijo a tu casa? Son todas peticiones válidas. ¿Le pedirías ganar en las próximas elecciones como candidato a diputado, a senador o quizás hasta presidente? ¿Qué tú le pedirías? Yo te digo, todo eso está muy bien, pero hay algo más importante que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, Él te va a decir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y tener sabiduría, que es lo que yo acabo de describir, es más importante que el oro. Porque la sabiduría te hará conseguir oro, pero el oro no siempre te dará sabiduría para tomar decisiones. Y Dios te trajo aquí en el día de hoy para decirte, no importa qué tan secos, qué tan seca esté la situación por la que tú estés pasando. Y como iglesia nos dice, no importa qué tan seca se ve esta nación, amenazada por el aborto, agendas globalistas de todo tipo que pretenden destruir la familia. No importa qué tan seca esté la situación, Dios te dice, yo soy el soberano, yo soy quien determina, yo tengo el corazón de los reyes puesto en mis manos, yo estoy en control de tu vida, yo estoy en control de tu despensa, yo estoy en control de tu familia, yo estoy en control de tu matrimonio. Ahora lo que tú necesitas es volverte a mí. Tú necesitas escuchar mi palabra y tú necesitas orar más que por cualquier otra cosa para que el Espíritu Santo te llene hoy y te llene todos los días. Yo no sé si habrá alguien que está entendiendo. Yo quiero, al final, Él le dijo al ejército, y volvieron a la vida y se pusieron de pie y eran un gran ejército. ¿Habrá alguien aquí que esta palabra le haya dado vida? Si es así, póngase de pie, pero no se ponga de pie porque